que Salgado hoy día ha dicho de que no tiene plata, que incluso ella sí, es un está hombre dispuesta... pobrísimo, por eso se atiende en la clínica San Felipe, ¿no es cierto? Por eso tenía una suerte de bazar de artículos de publicidad para la propaganda de la campaña de Keiko Fujimori en el propio penal de Dinoes. Pero parece que... Por eso ha vivido en el Japón, en uno de los barrios más lujosos del Japón, en este terreno, y se fue con 45 maletas en un avión. 45 maletas es la versión que consta en este viaje oficial a Brunei, que terminó en Tokio y en renuncia por fax. Lo curioso... Entonces usted no le cree que no tiene un centavo. No, yo qué le voy a creer, hágame el favor. Es decir, de la investigación que hicimos en el Congreso, el señor Fujimori, el grupo Fujimori, no el gobierno, el grupo Fujimori, se levantó más de 2.000 millones de dólares. ¿Más de 2.000 millones? Así ¿Toda la es. familia Fujimori? Así es. Incluyendo donaciones para escuelas de los japoneses, manejo de ONGs que tanto critican, etcétera, ¿no es cierto? Y está prófuga su hermana, Juana, su cuñado, que era el embajador en el Japón y el que manejaba las cuentas. No se han entregado. El señor Fujimori tampoco ha demostrado arrepentimiento en eso, en buscar colaboración de que se entreguen personas que están buscadas por la justicia, o que se ubiquen los cadáveres de personas que han sido muertas por el destacamento Colina, no por el grupo Colina, por el destacamento militar Colina, que era una unidad militar de la Fuerza Armada que operaba originalmente bajo orden del Servicio de Inteligencia del Ejército, del Servicio de Inteligencia Nacional, y que habitaba el mismo local donde vivían Fujimori y Montesinos, separados por un corredor, uno en una esquina y el otro en la otra, en el medio las salitas de las filmaciones de los Vladivideos, y en las instalaciones el grupo Colina. Y mire, en América Latina este no es el primer caso. El primer dictador extraditado en América Latina fue el general Luis García Meza, que dio un golpe en 1980 para impedir que asuma la presidencia el doctor Hernán Siles Suazo. En ese golpe se asesinó al diputado Marcelo Quiroga, uno de los más brillantes diputados bolivianos. Se intervino una casa donde estaba la dirección del MIR, de donde provendría Jaime Paz Zamora, posterior presidente de Bolivia, y se mató a toda la dirección menos a una mujer, ¿no es cierto? Hubo compromiso con tráfico de drogas, recordemos el avión presidencial aquí, recordemos el barco cargado con drogas. ¿Sabe cuántos años le pusieron a este señor? ¿Cuántos? 30. ¿Y se lo trajeron de Brasil. ¿Y se cumplió la en condena? 95, sigue preso. Sigue preso. Sí, y tiene, ¿sabe cuántos años? 83. O sea que... Entonces, este no es el único caso. Mire el caso argentino. Está Luis Videla. Luis Videla acaba de ser condenado en julio pasado, ¿no es cierto? Acaba de ser condenado por el secuestro y la entrega de niños, de bebés, de las personas que eran torturadas y asesinadas en la escuela de la Marina, en la ESMA, en la escuela mecánica, ¿no? Tiene hoy día no 83, sino, si no me equivoco, 87 años, está cumpliendo una condena que se le acaba de imponer nueva de 50 años. Y bueno, él creo que va a morir en la cárcel. Son crímenes atroces, ¿correcto? ¿Qué son los crímenes de la Cantuta y de Barrios Altos? ¿Qué es ametrallar una pollada con niños dentro? ¿Qué es ejecutar a los estudiantes con tiros en la nuca y no entregar los cadáveres a los familiares? Entonces, aquí hay un tema ético de fondo. Entonces, y antes de que usted continúe con sus argumentos, le quiero preguntar algo que dicen los seguidores de Alberto Fujimori. Para empezar, están diciendo en estos últimos días que por qué no se pidió lo mismo a los terroristas que se indultó. O sea, por qué los terroristas, por ejemplo, no pidieron perdón por todo el año y por todo ¿A qué terroristas se indultó? Discúlpeme. Claro. ¿A Yehudi Simón, por ejemplo? No, bueno, pero... Es que esos son los terroristas lo que ellos hablan. Pero Yehudi Simón no... Los indultos... Yehudi Simón, que yo sepa, no hizo baño de sangre, ¿no? Ni fue... Pero ¿de qué fue acusado el señor Yehudi Simón? De terrorismo. Ajá. ¿Y por qué salió? Por un indulto. ¿Un indulto por qué? ¿Porque fue una gracia del presidente o porque era inocente? Porque era inocente. Fue tal el abuso durante el régimen de Fujimori que metió preso a una enorme cantidad de gente que no tenía nada que ver.
y una agrupación en la que estaba el doctor Jorge Santisteban, y en la que estaba el sacerdote francés Hubert Lancier, ¿no es cierto?, que estaba vinculado a penales, junto con el ministro de Justicia de Fujimori, tuvieron que pasar una revisión porque era tal el abuso del manejo de estos mecanismos de los jueces sin rostro, donde se distorsionaba la voz, donde no había mecanismos de defensa, donde no se ejecutaban pruebas, que hubo de que había una enorme cantidad de gente inocente. Por supuesto. Hoy día García Sayán... ¿Qué terroristas están indultados? Ok, y entonces usted mantiene la tesis que ha estado explicando García Sayán de que todo esto es una exageración del fujimorismo, una propaganda y campaña política para legitimar al gobierno de Paniagua. Milagros, el mayor indultador fue Fujimori. Mire las cifras sobre indultos. La mayor cantidad de indultados supuestamente por terrorismo, o que estaban sentenciados por terrorismo, fue Fujimori. ¿Producto de qué? De un sistema bárbaro de manejo de esos procesos, uno, y dos, de que el Perú encaraba una andanada en los tribunales internacionales que evidenciaban la arbitrariedad con la que se manejaban las cosas. Y que los procesos no eran debidos. Correcto. Ahora, el siguiente argumento de los fujimoristas, ellos dicen que para una reconciliación nacional, pues hay un grupo grande, duro, además creo que se ha demostrado en estas elecciones pasadas, de peruanos que están agradecidos al gobierno de Fujimori por la pacificación, por la resurrección económica y todos los argumentos que se esgrimen, y que por qué no permitirle irse a su casa a que se sane si es que finalmente fue pues un gobernante elegido, ¿no es cierto? ¿El señor Fujimori está condenado por haber frenado la hiperinflación de García? ¿El señor Fujimori está en la cárcel por haber capturado a Abimael Guzmán? ¿El GEIN, que dicho sea de paso no lo formó él sino el gobierno anterior a él? ¿El señor Fujimori está en la cárcel por eso? ¿No? Las personas hacen cosas buenas y hacen cosas malas. Y las sancionan por las cosas malas. No las sancionan por las buenas. Y uno tiene que responder por esas cosas. Y cuando esas cosas malas son atroces, como son los crímenes de lesa humanidad, entre los cuales está el secuestro, entre los cuales está la ejecución extrajudicial, ¿no es cierto?, entre los cuales está la tortura, y esto se combina con una corrupción gigantesca, 15 millones de dólares de CTS en maletas de billetes contantes y sonantes para el señor Montesinos, que hoy día le dice que él no le hubiera aconsejado que solicite el indulto, ¿no es cierto?, colocan una situación bastante complicada. Entonces, ¿el indulto qué es? ¿Un juicio político de la labor de Fujimori? ¿Eso es el indulto? ¿O el indulto es una decisión que tiene que ver con un tema humanitario en una situación extrema frente a una situación que es culpable? Pero que es culpable. ¿Y qué le dice usted a la familia de Fujimori, que está diciendo que su padre está enfermo, que está en alto riesgo, que está demasiado deprimido? ¿Y qué le dice usted a los familiares de la Cantuta? O como ellos son padres de estudiantes que eran unos simples estudiantes para ser maestros, que vivían internos y almorzaban en el comedor universitario y no tenían el peso político o económico determinado, ¿no tienen derecho también a la justicia en ese terreno? ¿Qué significa que hay hasta hoy 5 familias de esos estudiantes que no recuperan sus cuerpos? 5. Una de ellas ha recuperado una parte del cráneo de su hijo. Sí, es el resto nada. No, sí, es terrible. Entonces, estos son temas que también hay que evaluar. Congresista Díaz Canseco, ¿qué va a pensar usted del presidente Ollantumala si es que le da el indulto? Yo creo que si Ollantumala da el indulto, primero viola la ley. Viola una ley que además votaron entusiastamente la señora Chávez, la señora Salgado, la señora Hildebrand, ¿no es cierto?, en 1995, y que firmó el señor Jaime Yoshiyama, ¿no es cierto?, diciendo que el indulto no era viable para los responsables de secuestro agravado. Es decir, han descubierto, ¿no?, décadas después, que es una ley inconstitucional.
pero ellos que le mismos pone límites a un presidente. Ellos mismos lo hicieron, claro, ¿cierto? Entonces, sí, claro, eso indica que esto se maneja con muñeca política y no con principios. La ley es buena cuando es contra el otro, pero cuando es contra alguien cercano a mí, no vale. Usted conoce y ha conocido bien a Ollanthumala. ¿Por qué ha puesto este tema en la agenda política? ¿Por qué cree? ¿Qué ha sucedido? Bueno, hay gente que piensa que ha habido una negociación política, que esa negociación política tiene detrás intereses frente a las elecciones del 2016. O sea que usted está tratando de inducirnos a pensar en la ley Nadine, o sea, te doy el indulto, pero luego tú me ayudas para que Nadine sea candidata. Es una de las hipótesis que ha sido barajada por analistas políticos en estos últimos días. ¿Pero usted qué cree? ¿Usted ha sido amigo de Ollanthumala? Yo he sido una persona. Yo no tengo una relación amical con Ollanthumala. Ollanthumala no conoce mi casa, yo no conozco su casa, no tengo una relación de... O sea, para mí la amistad es algo, no. Okay. Fueron socios. Hemos sido compañeros políticos en el encaramiento de un proyecto, hemos trabajado... ¿Socios políticos? Sí. Okay. Sí. Y ahí entonces, pero yo no conozco la vida personal de Ollanthumala, no me meto tampoco en los temas de la vida personal. ¿Pero cuál sería su teoría, congresista? Mi teoría es que aquí, si esto camina, es porque hay un acuerdo político, porque es evidente que esto conduce a una fractura muy honda en el país. Si Humala hace esto, lo que produce es una fractura brutal en el país, en la sociedad, rompe su partida de nacimiento, porque la partida de nacimiento que reclama Ollanthumala es el levantamiento contra Fujimori. Entonces, el indulto es romper en público su partida de nacimiento. Los fujimoristas dicen que si lo hace va a pasar a la historia como un presidente solidario, como y va a recibir su leal apoyo, ¿no es cierto? Va a recibir su leal apoyo durante todo lo que resta del gobierno. Es decir, yo la verdad es que creo que sería una suerte de suicidio político con sus propias bases sociales en este terreno, con las que ya tiene una relación extremadamente quebrantada. Pero de repente también puede, y con esto termino con esta pregunta, también puede ser, congresista Díaz Canseco, que teniendo a Fujimori en la cárcel, tienen a un fujimorismo revitalizado, porque se tiende a la victimización, digamos, dentro de una estrategia política, tendría mucho más poder, no sé si poder, o en fin, más chance en el 2016. Carlos Tapia, en este programa, ha dicho que a Humala le conviene, frente a un esquema político, indultar. Yo no creo. No comparto la opinión de Carlos Tapia en ese terreno. Además que, en mi opinión, nuestra función no es ser consejeros del rey, ¿no es cierto?, sino tener una opinión política frente a la población ante una circunstancia que es muy complicada y en la cual el mismo tema humanitario no cumple las condiciones. Aquí está clarísimo que no hay cáncer terminal. Clarísimo, ¿no es cierto? Entonces yo me pregunto, ¿qué pasa si en este asiento, ante una circunstancia parecida, se sienta el señor Crespo y propone que se maneje también un indulto humanitario porque tiene una psoriasis que se ha agudizado? La psoriasis es además una enfermedad crónica. Pero usted está comparando a Fujimori con el señor Guzmán. Yo estoy comparando circunstancias que se pueden presentar de personas acusadas de crímenes de lesa humanidad con este tipo de argumentos. Y creo que esas personas, por supuesto con mucho más fuerza Guzmán, que operó durante todo un periodo mucho más largo y con una responsabilidad en las víctimas enorme, son personas que tienen heridas abiertas en el país y que no han tenido ninguna de las dos actitudes en disposición de producir cambios en la actitud de la gente. Yo no le deseo a nadie la muerte en prisión. Yo no he sido nunca favorable a la pena de muerte. El fujimorismo sí. Entonces, la ha demandado una y otra vez. ¿Sí o no? Si Fujimori estuviera moribundo, ¿usted sí estaría de acuerdo que se vaya a su casa? Sí. Como no es el caso, ¿usted piensa que debe seguir cumpliendo su condena? Correcto.
Muy bien, ha quedado clarísimo su punto de vista y por supuesto vamos a solicitar además sus argumentos en los próximos días, porque esto creo que recién empieza, aunque el primer ministro Jiménez ha dicho que nuestra agenda es precaria, ha dicho a los periodistas, bueno... Pero esto no puede ser que estemos ante un gobierno que el primer año sea Conga y el segundo año sea Fujimori, ¿no? O sea, la verdad es que sería penoso. Pero era su gobierno, congresista de Canseco. Era. Usted lo ha dicho usted bien. Apoyó, usted votó por ello. Yo apoyé como muchísimos peruanos, ¿no es cierto? Pero es el colmo, ¿no? Primero Conga y luego puro monotema. Me parece un grave error frente a un país que requiere urgentemente cantidad de problemas que vemos cómo se van acumulando. Los escolares han perdido meses de clase, ya, por supuesto, un mes en esta. Ha habido la huelga anterior, así ¿no es cierto? Y ahora tenemos los problemas de los pacientes del área de salud y de e-salud que han encarado también problemas en un país que tiene recursos, ¿eh? Sí, claro. Un país que tiene recursos. El último año hemos aumentado las reservas internacionales en 12.000 millones de dólares. 12.000. Hemos pasado de 48.000 a 60.000 millones de dólares de reservas. Y no hay plata para atender programas básicos de inclusión como es educación y salud. Es decir, yo creo que el señor Castilla tiene un problema con el manejo de las sumas, restas y multiplicaciones, ¿eh? Muy bien. Ustedes lo han escuchado, ha sido Javier Díaz Canseco siempre diciendo lo que piensa. Yo le agradezco su participación en el programa y espero contar con su presencia también en los próximos días. Me voy, dicho sea de paso, en Twitter están, personas que de repente no han leído mi anuncio y también imagino que algunos televidentes que ayer estuvieron sintonizando el programa se preguntan qué pasó con Alan García, con el expresidente. Bueno, Alan García no ha llegado a Lima. Ha reprogramado su agenda en Colombia, parece que se va a retrasar unos días, se calcula que en la próxima semana arribe a nuestro país y bueno, la promesa está escrita, digamos, él ha prometido que va a venir al programa y esperemos pues que aterrice. Hoy día no llegó y por eso es que no ha podido estar presente. Me voy, señores, los dejo, que tengan un muy buen fin de semana, los dejo además con un recuento en esta semana de aniversario de algunos personajes